Y representantes de la CONFECH, seguimos con este tema, se reunieron ahí este martes con la ministra de Educación, Adriana Del Piano. En la cita se dio a conocer el borrador del proyecto de ley que pretende reformar la educación superior. Quizás, como usted ya ha visto durante esta jornada también, bueno, vamos a analizar este tema junto a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocera de la CONFECH, Marta Matamala, a quien le damos la bienvenida a esta hora. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien, pero me imagino que ustedes están ahí a la espera de conocer de manera ansiosa este borrador. Y de entradita, palabras de la tarde, nosotros no estamos en instancia prelegislativa. Justamente. ¿En qué están entonces? Mira, yo creo que aquí lo primero que hay que aclararle a la gente es que la instancia prelegislativa del CONFECH ya pasó. Fue anteriormente durante las mesas en las cuales estuvimos trabajando con el Mineduc, y aquí hay que tener claridad también respecto a que lo que hoy día presentó el gobierno es el proyecto de ley que debería ya haber ingresado, y por lo tanto no es que estemos en una instancia donde se puedan definir muchas cosas. El marco regulatorio, el marco general de la reforma ya está como tal. Por lo tanto, aquí la invitación que se nos ha hecho el día de hoy es a definir pequeños temas, y yo creo que en la medida en que tú no tienes acuerdo en los grandes temas, no hay razón para discutir pequeños temas, porque al fin y al cabo va a ser justamente esta cancha la que va a terminar definiendo la reforma y no los pequeños temas. Y en ese sentido, entonces, ustedes, me imagino que esto se lo van a presentar a la CONFECH en pleno, ustedes ya lo han señalado, pero acá las diferencias estarían en los grandes temas, los pequeños temas, o definitivamente en todo y este borrador no les gusta para nada. No, mira, hay cosas que yo creo que por supuesto tienen que valorarse, o sea, asumir que hoy día tiene que existir una reformulación de la educación superior, unos márgenes mínimos de existencia de las instituciones, algo bueno, nosotros eso lo valoramos, pero por ejemplo no valoramos que hoy día no se penalice el lucro con cárcel, no valoramos que el lucro sea opcional en las instituciones que son IP o CFT, no valoramos que no exista democratización asegurada en las instituciones ni privadas ni estatales. Entonces hay una serie de temáticas que quedan por fuera y por lo tanto son en esas donde se define la inexistencia del mercado, y por lo tanto si tú no aseguras que el mercado esté fuera, ¿de qué reforma estamos hablando? Y como CONFECH hoy día, si bien nosotros valoramos algunas cosas, creemos que es positivo que no exista mayor endeudamiento en algunas familias, lo que nosotros queremos no es que algunos solamente disfruten de un derecho social, sino que sea un derecho para todo el mundo, y por lo tanto que las instituciones, por ejemplo, que hoy día no adscriben una serie de cosas, tengan que sumarse. Porque hay una de las cosas que acaba de señalar, que es el concepto de democracia, que es algo que ustedes lo vienen reiterando desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando estaban en campaña para salir dentro de las elecciones del USACH. ¿Qué es lo que hay detrás del concepto democracia que ustedes buscan que se incluya dentro de este proyecto? ¿Por qué es tan importante para ustedes que ese concepto esté incluido y qué es lo que trae como consecuencia? Mira, yo creo que aquí hay que primero entender que la educación en Chile lamentablemente está muy asociada con obtener títulos de trabajo, que por cierto está bien, pero además de eso la educación hoy día te entrega valores, te entrega, por ejemplo, márgenes necesarios en torno a la participación que tiene que tener cualquier ciudadano en cualquier país, y por lo tanto ahí primero hay un objetivo ideológico, político que tiene la educación hoy día y que lamentablemente está fuera de la discusión, y que de hecho hay muchas personas que le da pánico, por ejemplo, lo que ocurrió en este último tiempo con el cambio a la Constitución. Hay muchas personas que le da pánico hablar sobre educación cívica, y hoy día la educación cívica no puede ser únicamente tratada en los colegios, también en las universidades. Pero vayámonos a términos prácticos. ¿Qué pasa con las instituciones que hoy día no tienen formas de establecer, por ejemplo, cómo se utilizan los dineros? Hoy día las instituciones estatales tienen contralorías, pero las instituciones privadas no. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurre es que yo le doy bolsas de plata a cualquier institución y la comunidad no termina decidiendo a dónde se va ese dinero, no termina decidiendo, por ejemplo, si la universidad, el CFT o el IP está preparado para abrir nuevas carreras, no termina decidiendo si un profesor tiene que ser contratado o no a juicio de los estudiantes o de los trabajadores que están ahí dentro. O sea, un grupo muy pequeño termina tomando las determinaciones de todas las cosas que están relacionadas con la institución, y es como un poco lo mismo que ocurre hoy día con el gobierno, con el Senado y con todas las instituciones que entre cuatro paredes determinan lo que nos afecta a todos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es por qué una institución que tiene un criterio público, que tiene una misión con el país, no enseña a sus estudiantes a ser ciudadanos. ¿Por qué no les da ese margen? Y esa discusión hoy día tiene que ver con el fondo de la educación. ¿A qué aporta hoy día una institución a formar ciudadanos, a formar profesionales, pero a ponerse al servicio del país? Y por lo tanto es una discusión de fondo y muy educativa. ¿Y cómo construyen eso en términos de que esto sea un aporte constructivo para la creación de una gran reforma, considerando que ustedes señalaron también hoy día que además de presentar esto a las bases, a la CONFECH en pleno, este borrador, ustedes pretenden en el fondo trabajar con todos los actores de la educación? Sí. ¿Quiénes son todos los actores de la educación y quiénes aportan o qué van a aportar dentro de ese documento, o no sé qué va a finalizar como CONFECH, que le van a entregar al gobierno, sé que se lo entregan, o en el marco de las reuniones?
Mira, el documento primero que nosotros tenemos como Confecho hoy día es público, es de libre acceso, son los puntos fundamentales que les presentamos y que de hecho fueron trabajados dentro de las mesas. Ahora, los actores que nosotros hemos estado pensando primero son los que todo el mundo conoce, son los rectores, son los trabajadores de las universidades estatales y privadas, que no son tan conocidos, pero que sí trabajan con nosotros. Por ejemplo, también tienen que ver acá los estudiantes secundarios que tienen mucho que opinar a propósito de la PSU y las formas de acceso a las instituciones superiores. Aquí también tienen que opinar, ¿por qué no?, las personas que viven en regiones y las características que cada región tiene que tener para cada centro de formación técnica o profesional. Y aquí, por lo tanto, hay una serie de actores que se han marginado del debate porque parece ser que los que importan terminan siendo los que administran la plata, el dueño de la universidad o el rector que está de turno ahí. Nosotros, en primer lugar, vamos a tener una reunión, esperamos prontamente, con el Consorcio de Universidades Estatales con quien ya hemos venido trabajando. Tenemos también reuniones y queremos agendarlas con los trabajadores del mundo de la educación con quienes tenemos acuerdos y queremos seguirnos juntando, por supuesto, con todos quienes tengan algo que aportar. Ahora, también tenemos la claridad de que si bien el gobierno va a ser quien determine en primer orden cuáles son los márgenes que va a tener la reforma, hoy día los actores del mundo educacional tienen que hablar y si la reforma no contiene los elementos que nosotros sí hemos venido discutiendo, por supuesto que va a levantarse también una propuesta desde nuestro sector. ¿Qué fue lo que les dijo la ministra hoy día, dentro de lo que se pueda contar? Mira, yo creo que de las cosas más interesantes probablemente que nos dijo era, primero, que la gratuidad, tal como se señaló hace un rato en una entrevista, no puede ser implementada en todos los pasos que habían sido originalmente planteados por el gobierno en su programa. Y esto por el problema de la cobertura, por el problema de las platas y por el problema de que sin un marco regulatorio hoy día sería darle plata a cualquiera, que yo creo que eso en general hoy día es una premisa muy general, pero aceptada. O sea, aquí podríamos darle gratuidad a todo el mundo como plantea la UDI y terminar financiando a los que mismos que hoy día son dueños de la empresa supermercado universidad que existe hoy día en este país. Pero al mismo tiempo hay algo que a mí me parece muy interesante, lo que planteó la ministra, que es esta sombra del Tribunal Constitucional que se ha venido instalando en el último tiempo y que yo creo que amarra bastante a la nueva mayoría en torno a cuáles son los alcances que tiene la reforma. Y lamentablemente hoy día la ministra fue sumamente explícita y nos planteó, por ejemplo, que democratización, que es un tema que acabo de señalar muy importante para los estudiantes y para las comunidades en general, no va a estar contenido dentro de la reforma y eso es porque hay sectores que hoy día no quieren discutir sobre educación cívica y que por lo tanto ya han amenazado con que esté un criterio, por ejemplo, discriminador y por lo tanto que van a terminar en el Tribunal Constitucional. Y eso a nosotros nos hace pensar que la propuesta que va a venir emanada del gobierno una vez que sea presentada formalmente va a ser una propuesta restringida en sí misma por la sombra de que los sectores más conservadores no te permitan avanzar. Y por lo tanto, entonces, aquí nos tenemos que preguntar qué tan estructural va a ser una reforma que ya tiene el susto previo de que en una glosa no la dejaron pasar. Por lo tanto, las expectativas que hoy ya nosotros tenemos lamentablemente son bastante bajas en la medida en que entendemos también que si el Tribunal Constitucional se sigue metiendo en asuntos que son políticos y no netamente constitucionales, por supuesto que no vamos a tener los cambios que nosotros estamos esperando. Es que más que baja parecerá ser nula porque es como un portazo, de acuerdo a lo que ustedes están señalando, a uno de los puntos más importantes que ustedes han señalado constantemente. Y por eso que volvemos al tema de la democracia, por eso preguntaba lo de la ministra, porque si junto esos dos puntos, me da la sensación de que para ustedes esto queda casi en foja cero, que este borrador, por mucho que tenga cosas importantes, no sé cuánto podría avanzar junto a ustedes esto. Mira, y de hecho por eso mismo nosotros hemos sido tan majaderos. Esto no es un proceso prelegislativo, nosotros ya estuvimos en un proceso prelegislativo. Y hoy día cuando la ministra nos invita a sentarnos nuevamente en enero para definir cosas chiquititas, bueno, yo le pregunto a la gente en la casa, ¿qué sentido tiene discutir sobre cosas chiquititas si tú ya te sentaste a discutir las cosas grandes y no tuviste acuerdo? En el borrador que hoy día nos están mostrando no es diferente a lo que nos mostraron hace un par de meses. Hoy día la historia del gobierno nos dice que son improvisadores, nos dice que no están escuchando a los movimientos sociales y por lo tanto cuál es el desgaste en el cual tiene que incurrir hoy día el movimiento educacional de volver a sentarse en esa instancia cuando al fin y al cabo no nos están escuchando. O sea, es lo que nosotros hemos dicho muchas veces, da lo mismo sentarse de lunes a viernes con el Mineduc porque el sábado el resultado que sale del trabajo de toda la semana no se parece en absoluto a lo que habíamos estado discutiendo y por lo tanto hoy día nosotros si bien lo vamos a discutir porque tenemos toda la intención de que la reforma refleje aquellos elementos que son centrales para nosotros, no tenemos intención
tampoco de seguir engañando a la ciudadanía y decirles, bueno, aquí van a haber cambios, cuando en verdad lo que hoy día nos mostraron en las hojas de este borrador eran absolutamente formas de cimentar el mercado y de alguna u otra manera darle tranquilidad a los sectores que manejan hoy día este mercado y decirles, ¿saben qué? Les vamos a hacer un pequeño rayadito de cancha, pero en verdad el lucro va a seguir existiendo, así que tranquilo, a lo mejor no van a poder lucrar en sus universidades, pero en los CFT sí pueden. Y ese es el negocio y esa es la imagen que hoy día le está dando lamentablemente el gobierno a las personas que sí queremos hacer cambios profundos, dándole tranquilidad al fin y al cabo a los sectores más conservadores. Entonces, después de años de movimientos estudiantiles, finalmente, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que el gobierno ha incorporado en el proyecto de lo que ustedes pidieron? ¿O prácticamente nada? Mira, yo creo que lo que se ha incorporado en el último tiempo es la necesidad, discursivamente por lo menos, de intentar hacer un rayado de cancha. Yo creo que eso el gobierno lo ha instalado, no es el rayado de cancha que nosotros queremos, pero hoy día existe, por lo menos en el inconsciente colectivo de las personas, la necesidad de cambiar la educación que nosotros recibimos. Hoy día se ha instalado también el que los estudiantes, por ejemplo, ya no tienen que pagar para acceder. Ahora, ¿cuál es el costo de no pagar? No es solamente que el Estado se quede con menos plata, sino que aquí hay alguien que se está embolsando esa plata porque yo no le estoy pidiendo nada a cambio. Y aquí nosotros también sabemos valorar que hoy día, por lo menos, los estudiantes lo que tenemos como convicción profunda es, primero, que juntándote con quienes sí quieren hacer los cambios, puedes establecer un programa, que es lo que estamos intentando hacer hoy día con los rectores, con los trabajadores y con los estudiantes secundarios. Pero al mismo tiempo también hay otra instancia que me parece que es muy fundamental y que no es solamente una victoria moral. Aquí ya se ha instalado en la mentalidad de todos los chilenos que la educación no es un negocio y que por lo tanto tiene que ser un bien otorgado por el Estado y asegurado. Esto quizás no lo va a consagrar esta reforma porque ya entendemos más o menos cuáles son los alcances que va a tener. Pero eso no quiere decir que se va a desarmar el movimiento que se ha generado en el último tiempo. Y por lo tanto, me parece, y nos parece hoy día como Confech, que solamente en el movimiento social va a incidir o va a estar presente la posibilidad de un cambio efectivo. No podemos confiar, al fin y al cabo, en los que demuestran una y otra vez que no quieren hacer cambios profundos ni por la educación ni por ningún sistema que hoy día tenemos presente, lamentablemente, ya en toda la arista de nuestra vida. Y por lo mismo, entonces, ¿cómo va a ser el actuar de la Confech pensando en que ya tienen el borrador, que hay muchas cosas que no les gustan, en que este proyecto sí o sí en algún minuto va a salir, porque va a haber un acuerdo quizás político en algún momento y esto se va a votar y se va a aprobar? ¿Y qué rol van a jugar ustedes entonces de ahora en adelante? Yo creo que aquí hay que entender primero que nosotros vamos a tener una agenda que si bien sigue los procesos legislativos, también es una agenda que se genera por sí misma. Es decir, hoy día nosotros no solamente esperamos que el Mineduc nos invite, sino que al mismo tiempo levantamos propuestas que pueden ser aplicadas en pequeños territorios. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy día la Confech llega a un acuerdo, por ejemplo, con los rectores de las universidades estatales en torno a que es necesaria la democratización de sus instituciones o que, por ejemplo, lo quiera el gobierno o no, vamos a planificar juntos cuáles son las carreras que se necesitan en una región, que podría ser un acuerdo perfectamente que se tome entre estudiantes, rectores y trabajadores y por lo tanto sea implementado porque también las universidades cuentan con ciertos grados de autonomía. Ahí va a haber un cambio desde la base hacia lo que es necesariamente como más arriba, lo legislativo, por cierto. Pero nosotros también tenemos claridad de que en la medida en que existen las voluntades en estos espacios pueden existir cambios. Sería muy ingenuo si creyéramos que solamente porque una ley dicta algo va a cambiar todo mágicamente. Aquí ya está comprobado que las leyes no las respetan los que tienen más poder en el país. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos es que esto quede consagrado por una ley. Pero si no queda consagrado por una ley, bueno, entonces nosotros en la práctica vamos a avanzar hacia el cambio profundo que se necesita en la educación. Y por lo tanto, para nosotros el 2016 no es solamente un año legislativo, es un año de construcción del movimiento social hacia la reforma o hacia más bien aquellos cambios necesarios que se tienen que implementar en cada una de las instituciones de educación superior. Marta Matamala, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros esta noche. Que esté muy bien. Que tenga un gran fin de año todo esto. Tú igual. Muchas gracias. Listo, chao. Chao.